Este es un tutorial para la materia de Zoología 2, ZOO 201, donde la tutora es Alexandra Lairana. Bienvenidos. Tutorial Unidad Mamíferos, capítulo 18. Tema Clasificación y características. La clase Mamalia está formada por muchas especies. Estas están distribuidas en todo el planeta y ocupan diferentes ecosistemas. Generalidades. Los mamíferos son los vertebrados que han tenido la mayor capacidad para adaptarse. Asimismo, los mamíferos tienen gran diversidad porque tienen diferentes tamaños, distintos comportamientos y distintos hábitats y ecosistemas. Los mamíferos son el grupo que ha tenido el mayor éxito biológico. Aproximadamente se encuentran en el planeta registradas 5.400 especies de mamíferos. En Bolivia se han registrado 380 especies. Objetivos. Los objetivos del tema son estudiar la posición sistemática en la clase Mamalia, mamíferos. Asimismo, conocer sus características evolutivas. Estudiar las características de sus subclases y finalmente dar unas conclusiones del tema. Este es un cladograma que muestra las relaciones filogenéticas de los mamíferos con sus ancestros. Tenemos un primer grupo que son los tetrápodos. Tetrápodos significa tetra, 4 y podos, pies. Son los animales que tenían 4 pies. Este grupo da origen a dos grandes subgrupos. La clase de los anfibios, que está acá, y el otro grupo perteneciente a todos estos, dentro de los cuales se han denominado reptilomorfos, animales en forma de reptil. Los reptilomorfos están divididos a su vez en dos grandes grupos. En este grupo de acá que están extintos, que son los diadectomorfos, y el grupo de los amniotas, que está constituido por el resto de este grupo. Dentro de los amniotas hay a su vez dos grupos, pero antes recordemos que amniotas hace referencia al tipo de huevo y el embrión que está recubierto o protegido por 4 membranas amnióticas. Dentro de los amniotas se ha dividido en dos grupos. Este que vemos acá, que va a dar origen a los saurópsidos y a los futuros reptiles y aves. Y este otro grupo de acá, que está constituido por los sinápsidos. Estos dos grandes grupos, este y este, se diferencian por el tipo de cráneo que tienen. En los saurópsidos y los reptiles y las aves, el cráneo puede ser de dos formas. En forma diápsida, es decir, que tiene dos perforaciones en el cráneo, o anápsido, estar desprovisto de estas perforaciones. En cuanto a los sinápsidos, estos tienen una abertura en la parte del temporal. Los sinápsidos están constituidos por un grupo grande y estos se subdividen en dos: los pelicosaurios, que están extintos, y los terápsidos. A su vez, estos terápsidos van a subdividirse en otros dos grupos: los Dicynodontia, que están extintos, y el grupo de los Pteriodontias. Dentro de los Pteriodontas se van a distinguir dos: los Cynodontias, que están extintos, y finalmente la clase Mamalia, que va a corresponder a los mamíferos. Así pues, dentro de los amniotas existen dos grandes grupos, como hemos mencionado. Está el grupo de los sinápsidos. Bueno, estos dos grupos se van a diferenciar dependiendo la forma del cráneo y especialmente de la abertura temporal, donde esta abertura temporal en los sinápsidos es única y es lateral a los ambos lados, izquierdo y derecho. Mientras que en los saurópsidos pueden ser formados por dos tipos de cráneos: los anápsidos, en los cuales están desprovistos de esta abertura temporal.
Aquí están incluidos las tortugas, los quelonios. Y un cráneo de tipo diápsido que está formado por dos aberturas temporales laterales. Un ejemplo de este tipo de cráneo de los diápsidos es el que tienen actualmente los cocodrilos. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido para que a partir de los saurópsidos se produzcan los sinápsidos? Bueno, quiero que se fijen en la parte de abajo de la mandíbula, en este extremo de acá, donde ha habido una fusión de dos huesos. Este hueso de acá que está pintado en naranja, que es el angular, se ha fusionado a este pequeño hueso de aquí, que es el articular. Estos dos huesos, además de este que está aquí superior, que es el cuadrado, se han fusionado todos estos en el cráneo de los sinápsidos para formar esta parte de acá, que es toda la parte del oído de un cráneo de los mamíferos actuales. Bueno, entonces resumiendo, ha habido una fusión de los huesos del angular, el articular y el cuadrado. En el sinápsido, estos huesos están totalmente fusionados y se van a transformar a lo que va a ser el oído en un cráneo de mamífero actual. Aquí están los tres huesecillos del oído de los mamíferos actuales. Por otro lado, va a haber una formación de un arco orbital en esta parte. Aquí, este hueso de acá pintado en verde, que es el yugular, se va a fusionar con ese de acá, que es el escamosal. Estos dos huesos en los sinápsidos que están separados y alrededor de la abertura temporal. En los sinápsidos estos dos huesos se han fusionado y van a formar el arco orbital. Esto quiere decir este hueso de acá unido va a formar este arco, y por aquí abajo va a entrar la mandíbula conectando al cóndilo. Esta es una característica también de los sinápsidos. Sistemática de los mamíferos. Los mamíferos se encuentran dentro del filum Chordata. Chordata quiere decir cordón, cordón nervioso o notocordo. Dentro del filum Chordata se encuentra el subfilum Vertebrata. Vertebrata hace referencia a las vértebras y al cráneo. Dentro del subfilum Vertebrata se encuentra la clase Mammalia o mamíferos. La clase Mammalia está dividida en tres subclases. La subclase Prototheria, donde se encuentran el orden Monotremata. El orden Monotremata es del Pleistoceno al actual. En la actualidad, este orden corresponde a los equidnas y a los ornitorrincos. La siguiente clase de la clase Mammalia es la Metatheria. Metatheria incluye al orden de los marsupiales o marsupiales. La tercera clase es la subclase Euteria o placentados. Actualmente existen 23 órdenes dentro de la clase placentados y un orden extinto, Docodontia, del Triásico y del Jurásico. Cuadro filogenético de Mammalia. Mammalia, los mamíferos, están constituidos por dos grandes grupos. Uno extinto, el de los triconodontes. Triconodonta significa con las cúspides de los dientes con tres cúspides. Y el otro gran grupo que va a dar lugar a todos los mamíferos actuales. Dentro de estos está Multituberculata, que está extinto, y Prototheria y Theria. Dentro de los prototerios o mamíferos con huevos se encuentran a los ornitorrincos y a los equidnas. Theria, a su vez, está dividida en dos grandes grupos.
entre los metaterios o marsupiales, que su característica principal es la de tener un marsupio en el cual el embrión va a concluir su desarrollo. Y la subclase Euteria o los placentados, donde el embrión va a terminar su desarrollo dentro del útero y va a dar lugar a una cría, la cual va a nacer viva y terminada. Este es un cuadro resumen que muestra todo lo que hemos avanzado hasta este momento. Están incluidas las 3 subclases de los mamíferos actuales. Están también incluidos los cráneos y las formas de los cráneos que agrupan a diferentes pequeños subgrupos. Y además hemos incluido un cuarto grupo o tipo de cráneo, que son el de los eurápsidos. Este cráneo se caracteriza por tener la abertura en la parte superior. Dentro de los eurápsidos se encuentra un pequeño grupo reducido y extinto. Asimismo, los amniotas, recordemos que su característica principal es la de poseer un huevo donde el embrión está protegido y alimentado por diferentes capas de membranas amniotas. Así, los amniotas se dividen en 2 grandes grupos: el grupo de los reptiles y el grupo de los sinápsidos, que va a dar lugar a los mamíferos actuales. Recordemos que dentro de los reptiles está el cráneo de los anápsidos, donde se caracteriza por no tener ninguna abertura. Las tortugas tienen este tipo de cráneo. El cráneo de tipo diápsido o los diápsidos, que se caracterizan por tener una doble apertura, una apertura lateral y una apertura superior. Este tipo de cráneo lo tienen los actuales aves y los cocodrilos y también algunas lagartijas. Dentro del grupo de los sinápsidos, la apertura es única y se presenta en la parte lateral del cráneo, dentro del temporal. Los sinápsidos van a dar lugar a 2 grandes grupos: el grupo de los pelicosaurios, que están extintos, y este otro grupo de acá, que va a formar parte de los terios. Dentro de estos se encuentran otros 2 grupos: el grupo de los terápsidos, que está extinto, y el grupo de los teriodontes. Recordemos que en este grupo el cráneo ha sufrido una fusión en 2 partes del cráneo. La primera en la parte del oído y la segunda en la parte de la órbita del temporal. Los teriodontas van a dar lugar a los actuales mamíferos a partir de un ancestro común. Dentro de los mamíferos se encuentran divididas 3 subclases: la subclase de los prototerios, donde se encuentra el orden de los monotremas. Aquí se incluyen tanto los equidnas como los ornitorrincos. La subclase de los metaterios o marsupiales, también llamada subclase marsupialia, se caracteriza principalmente porque el embrión termina su desarrollo dentro de una bolsa. Esta bolsa es un marsupio. Y finalmente, el grupo de los euterios, dentro de la subclase Euteria o placentados. En este grupo, las crías son paridas por la hembra, vivas y completas. Conclusiones del tema.
Para estudiar la sistemática de los mamíferos es importante ver sus características y dentro de estas se encuentran las características y los tipos de cráneos que hay. Es así que hemos distinguido 3 tipos de cráneos, los anápsidos, los diápsidos y los sinápsidos. Estos cráneos se caracterizan por una abertura que existe en el temporal. La fusión de los huesos y el reordenamiento en el cráneo forman la fosa temporal en los sinápsidos, la cual se ha transformado en un arco orbital y el oído. El embrión amniota tiene 4 envolturas, las cuales son el corion, el alantoides, el amnios y el saco vitelino. Estas envolturas permiten y le dan al embrión un ambiente para alimentarse y para respirar. Dentro de la clase Mammalia se dividen 3 subclases: la clase Prototheria, la Metatheria y la Eutheria. Dentro de los prototerios, estos son clasificados como mamíferos ovíparos, en tanto que los metaterios y los euterios paren crías vivas y son vivíparos. Sin embargo, los metaterios y los marsupiales presentan una bolsa abdominal donde el embrión concluye su desarrollo externamente. Por otro lado, los euterios o placentados tienen crías que se retienen en el útero materno y dentro de una placenta alantoide.